Bendecida noche, pueblo del Señor. Damos gracias al Padre por el privilegio tan grande que nos da de poder compartir la palabra esta noche. Te enviamos un saludo a todos los amigos y hermanos que nos sintonizan desde Canadá hasta Chile. Prepara tu corazón para el consejo de la palabra y que esta palabra te fortalezca, te ministre fuerzas nuevas, te ministre paz. Esta palabra te ministre nuevas fuerzas para seguir adelante. Esta palabra nos limpie, esta palabra nos edifique. Quiero invitarte esta noche para que tú llames a tu familia y juntos puedan recibir el consejo de la palabra. Y quiero invitarte a que abramos la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 12. Efesios capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Dice la palabra del Señor: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Está hablando del cuerpo místico que es la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero resaltar esta noche a la condición de un hombre maduro. ¿Por qué de un hombre maduro? Porque está hablando de la iglesia madura en Cristo Jesús. Y por eso el nombre del mensaje esta noche es la iglesia madura. Yo quiero que tú dispongas tu corazón esta noche, porque yo quiero hacer la diferencia o darte a conocer la diferencia a través de la palabra del Señor entre la iglesia madura y la iglesia inmadura. Y tenemos que estar, hermano amado y amigo, muy apercibidos que el Señor viene a casarse, viene a arrebatar a una iglesia madura, a una iglesia que ha dado la talla. El Señor no viene por una iglesia niña, sino por una iglesia madura. Y hemos aprendido que hay dos grupos, un grupo de vencedores a tiempo, que son los maduros, y otro grupo de vencedores fuera de tiempo, que les llamaríamos los inmaduros. Y entonces el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, quiero que me acompañes, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Mira cómo el Señor nos invita a crecer, pero a crecer en la gracia, no en el libertinaje. A crecer, y dice la palabra, antes bien, crecer en la gracia. Está hablando de madurez. Usted sabe que todos los seres humanos pasamos por diferentes etapas desde que somos concebidos. El niño y el hombre nace, crece, se reproduce y pues muere. Entonces todos los seres humanos pasamos por diferentes etapas. Cuando uno está en la etapa de adulto, muchas veces se nos sale, los psicólogos le llaman el niño yo, ¿verdad? Pero no podemos estar toda la vida actuando como niños. ¿Por qué? Porque ya razonamos, ya pensamos como adultos, porque tenemos conocimiento del bien y del mal. En lo espiritual esto es igual. Nosotros somos llamados a crecer, dice la palabra, por medio del apóstol Pedro. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea que ahora el apóstol Pedro nos está diciendo: creced en la gracia, porque no te puedes quedar toda la vida como un niño en la gracia. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros
tengamos plenamente el conocimiento que el Señor Jesucristo viene por una iglesia madura, por una iglesia que da la talla. Cuando el siervo de Abraham fue a buscar mujer, óigalo bien, fue a buscar mujer a la parentela, fue a buscar una mujer hecha y derecha, no fue a buscar una niña. Y esa mujer convencida, aunque no conocía al varón, le dice sí. Y aunque la familia la quiso retener por 10 días, ella le dice, yo iré con él. Y le acompaña. Eso, hermano, es una figura preciosa de la iglesia que le dice sí al Señor y que se deja trabajar por medio del Espíritu Santo y que se suben los camellos, que son figura de los ministros, y que caminan hacia donde está el amado. Una iglesia que se deja adornar, una iglesia que se deja preparar por el siervo Eleazar, una iglesia que se prepara porque está creciendo en el nivel de madurez. Entonces yo quiero esta noche, antes de desarrollar esta enseñanza, hacer la diferencia entre el que es inmaduro y el que es maduro. Y entonces, fíjese que el que es inmaduro o el que es niño espiritual, ¿verdad? Porque es un niño espiritual, bebe leche espiritual. Pedro dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pero el que ya alcanzó el nivel de madurez, come el alimento sólido. El que es niño espiritual o inmaduro, siempre necesita que se le dé. Y pide, y pide, y pide. Y sus oraciones son de pedir, pedir y pedir. Pero el que es maduro, óigalo bien, tiene para dar. El que es maduro da su tiempo, da su servicio, da sus recursos, porque es maduro. Él ya no pide, él da. Entonces, el que es inmaduro es demandante, pero el que es maduro es ofertante. Muchas veces nosotros solo demandamos del Señor bendición, demandamos del Señor muchas cosas, pero no ofertamos nada. Y Dios está, hermano, esperando nuestro corazón para que nosotros digamos, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, úsame a mí. Heme aquí, Señor, aquí estoy dispuesto. Aquí está mi boca, mis manos, mis pies. El que es inmadura pregunta siempre, ¿debo hacerlo? Pero el que es maduro discierne entre el bien y el mal. Y guiado por el Espíritu toma su mejor decisión. Pero el que es inmaduro siempre pregunta, ¿debo hacerlo? ¿Esto es bueno o es malo? El que es inmaduro es confundido y arrastrado por olas de doctrinas. Hoy en día hay miles de doctrinas en esta tierra. Porque el que es inmaduro es llevado y arrastrado por cualquier cantidad de vientos doctrinales. Pero el que es maduro sigue la verdad en el amor del Señor. El que es inmaduro se centra en sí mismo, en su yo, en su ego. Pero el que es maduro busca siempre dar amor y servicio a los demás. O sea que el que es maduro no tiene un alto concepto de sí mismo, sino ve a los demás superiores a él. El que es inmaduro tiene falta de dirección, no sabe qué hacer. Hay muchos caminos y no sabe qué camino tomar. Pero el que es maduro sabe lo que Dios quiere de él y es guiado y se deja guiar por el Espíritu Santo. Tiene clara su meta, tiene claro su objetivo, como dice la palabra, que Moisés puso sus ojos en el galardón, no en ser llamado hijo de Faraón, sino en el galardón.
por ser vituperado. El que es inmaduro, óigalo bien, es inconstante en sus caminos. El que es maduro es responsable y camina y es guiado por el Señor, y sus pasos son ordenados por Dios y va caminando conforme el propósito del Señor. El que es inmaduro no crece y vive una vida carnal, dándole alimento a la carnalidad y a los deseos de la carne en su alma. Pero el que es maduro es una persona que crece espiritualmente. Es una persona que busca el agradar al Señor y que busca la santidad. El que es inmaduro es niño en la manera de pensar. El que es maduro tiene una forma de pensar diferente. ¿Por qué? Porque todo lo ve con los ojos del Espíritu, no de manera carnal, no con los ojos naturales, sino con los ojos espirituales. Y juzga espiritualmente. El que es inmaduro, óigalo bien, no influye en nadie. No influye en nadie. Pero el que es maduro, por sus convicciones, influye en muchos y en otros. Por su testimonio, por su forma de actuar delante de los hombres. El que es inmaduro entierra sus talentos. El que es maduro multiplica sus talentos, porque sabe que el Señor le dio dones, el Señor le dio talentos, no los entierra, los multiplica. Le dan 5 y devuelve 10. Pero el que es inmaduro lo entierra. El que es inmaduro, su mirada siempre está puesta en el hombre. Y entonces el hombre falla y automáticamente él justifica ya no buscar a Dios y ya no seguir a Dios, porque colocó su mirada y puso su mirada en el hombre. Fijó su mirada en el hombre. El que es maduro fija su mirada en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Aunque caigan 1000 y 10,000, fija su mirada en Cristo. El que es inmaduro se deja contaminar de las inmundicias de la carne. El que es maduro, perfecciona la santidad en el temor del Señor. El que es inmaduro vive siendo esclavo del pecado. El que es maduro es libre. Es libre. No toma la libertad para el derecho de libertinaje, sino es libre de todo pecado, de toda amarra. El que es inmaduro no puede formar y disciplinar a otros, porque su vida no es ejemplo, porque no da testimonio de que Cristo vive en él. Pero el que es maduro tiene la vida y el poder de formar a otros. Entonces, el Señor nos llama a que nosotros tengamos un desarrollo espiritual, un crecimiento espiritual. Pedro dice, crecer en la gracia, pero también en el conocimiento de Dios. O sea que en este evangelio no somos llamados para que en este evangelio no tengamos crecimiento, para que en este evangelio nos acomodemos, sino que en este evangelio somos llamados a crecer en su gracia, pero también en el conocimiento del Señor. ¿Y qué dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios? Primera de Corintios, capítulo 14. Acompáñenme, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20. Hermanos, dijo el apóstol Pablo a los corintios, no seáis niños en el modo de pensar,
sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea que el apóstol Pablo nos está llamando a tener un desarrollo, un crecimiento espiritual. Y por eso Pablo, cuando va a la iglesia de Corintios, les dice: en lugar de que yo les predique profundidades, en lugar de que yo les dé alimento sólido, me es necesario darles el ABC del evangelio, me es necesario darles leche espiritual. Cuando ustedes deberían estar ya comiendo estas viandas espirituales para los maduros, pero los he encontrado carnales y no espirituales. Y cuando nosotros leemos Corintios, hermano, es una iglesia que no era, óigalo bien, ejemplo, sino entre los hermanos habían contiendas, entre los hermanos habían demandas judiciales, entre los hermanos, cuando hacían la Santa Cena se emborrachaban. Óigalo, hermano, entre los hermanos, una iglesia donde no había madurez espiritual. Yo siempre me he preguntado cuál sería la actitud de Pablo ahorita en este 2020 al ingresar a los templos cristianos y ver los comportamientos de los hermanos. ¿Qué Pablo diría? Ahora, hermano, que el nivel de revelación es otro, es más, cada día la luz es mayor. Ahora, hermano, que tenemos conocimiento de la palabra. Ahora, hermano, que hemos tenido experiencias y lo que profetizaron los profetas en el Antiguo Testamento, hermano, indagaron para quién eran estas promesas y esta bendición. Ahora que se nos ha revelado el Cristo de la gloria, hermanos, en una dimensión diferente. ¿Qué pensaría el apóstol Pablo de ver a la iglesia a nivel mundial y entrar a los templos y de poder ver, hermanos amados, muchas veces nuestra carnalidad que fluye a flor de piel? ¿Se ha preguntado ustedes? Por eso el llamado es que seamos maduros, porque el Señor viene por una iglesia madura. Y por eso Pablo a los Efesios les dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Y cuando nosotros vemos la mujer de Apocalipsis capítulo 12, óigalo bien, esa mujer, hermano amado, óigalo bien, da a luz 2 hijos, no 1, 2 hijos. Y usted lo tiene que ver bien. Porque, hermano, dice la palabra, pero en el original, que dio uno que se llama huíos y otro tecnones. Entonces está dando a los maduros. Varón, dice, huíos, varón, o sea, está hablando ya de madurez. Y tecnón, está hablando de niño espiritual. O sea que entonces esa mujer en los aires da a luz 2. Y esa mujer representa el cuerpo de Cristo. Da luz a los maduros, pero también da luz a los inmaduros. Mire qué tremendo. ¿Y qué hace el varón maduro? Arrebatado para la presencia del Señor. El inmaduro, hermano, llevado al desierto, donde Dios ha preparado lugar por 3 años y medio, para que entonces el hijo inmaduro, que representa el cuerpo de Cristo, no a la novia, sea perfeccionado y se cumpla la palabra de Apocalipsis 7:14. ¿Quiénes son todos estos? Estos son los que lavaron sus vestiduras en la gran tribulación, los que maduraron fuera de tiempo, pero son vencedores, solo que fuera de tiempo, no en tiempo. Por eso, hermano, hemos sido enseñados 2 grupos: vencedores en tiempo y vencedores fuera de tiempo. Entonces, qué tan importante es que usted y yo le pidamos al Señor, hermano, crecimiento espiritual, desarrollo espiritual en nuestra vida, para poder, hermano, caminar todos los días agradando al Señor. Y mire, ¿se recuerda usted de aquella mujer que estaba embarazada, resultó embarazada y ya estaba
Ya no quería saber nada. Los embarazos en muchas mujeres es complejo, es complicado. A veces los hijos no valoramos, hermanos amados, a nuestra madre. Y le digo algo, una madre cuando está embarazada y tiene el fruto de su vientre, no es cosa fácil, es cosa difícil. Es cosa compleja porque, hermano, no puede dormir de un lado, no puede dormir del otro lado. Es un tema complejo. Pero si usted se recuerda, hermano amado, acerca de Rebeca, dice la palabra que Rebeca tenía dos naciones en su vientre. Y óigalo, ya estaba así como que ya no quería saber nada. Y el Señor le habla y dice, tienes 2 naciones en tu vientre. Génesis capítulo 25. Versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Oiga lo que dijo Rebeca. Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Pero oiga lo que le dice Jehová, 2 naciones, 2 pueblos, un pueblo más fuerte que el otro. ¿No será que proféticamente, hermano, esta palabra nos estaba anunciando lo que sería en este tiempo final? Donde el cuerpo de Cristo, esta mujer, que es el cuerpo místico de Cristo, está la iglesia, hermano, está embarazada, pero óigalo bien, el cuerpo místico de Cristo tiene 2 naciones en su vientre, uno más fuerte que el otro, los maduros y los inmaduros. Pero ahora sabe que es lo más tremendo, dice, que el fuerte, dice, que el pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor, está hablando de los maduros, servirá al menor. ¿No será, hermano, que entonces cuando el maduro sea arrebatado, desde los aires ministraremos y ayudaremos al pueblo del Señor, al otro hermano, al que se quedó en esta tierra por 3 años y medio? Estaremos en los aires ministrando. ¿No será esa la figura? ¿O una de las figuras, hermano? Entonces la pregunta que yo le hago esta noche es, ¿usted quiere ser hijo maduro o usted quiere ser hijo inmaduro? Porque, hermano, de acuerdo a sus frutos y a su caminar, usted se va a conocer como hijo maduro o como hijo inmaduro. Y de acuerdo a mis actitudes y a mi caminar, yo voy a reflejar si soy maduro o si soy inmaduro espiritualmente. Pero la madurez no se mide por los años. En este evangelio la madurez, pastor, yo tengo 40 años de ser creyente. 30 años, pastor, ya de conocer a Cristo. Esto no se mide por cuántos años usted y yo tengamos de conocer a Cristo. Esto se mide porque usted y yo, hermano amado, buscamos la santidad. Y en nuestro corazón está el agradar a Dios todos los días. Y en dejar de ser carnales y ser espirituales. Y el dejar de ser niños y de ser maduros. Porque, repito, Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13. A la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que Cristo viene por una iglesia madura. Y ya le di algunas características acerca de la madurez. Los maduros entonces comen ese alimento espiritual. Los inmaduros toman leche y comen solamente lechita. Pero los maduros quieren el alimento y comen y desean el alimento espiritual, la vianda espiritual. Mire qué tremendo. Entonces, hermanos amados, hay un proverbio que me llama la atención, porque hoy yo quiero que usted vea la palabra del Señor con a la luz de la palabra. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Entonces, ¿qué hay que hacer porque, miren, nosotros como pastores, hermanos, sabemos que en las congregaciones hay diferentes tipos de ovejas. Si yo hablo con los consiervos, hermanos amados, cada siervo conoce sus ovejas. Y sabe el siervo que está a cargo de una congregación quiénes son ovejas
ovejas inmaduras. Sabe quiénes son maduros espiritualmente y quiénes son niños espiritualmente. O sea que hay diferentes edades. Las congregaciones están llenas, pero de diferentes edades de ovejas, espiritualmente hablando. Ojalá me esté dando a entender. Y entonces, hermanos amados, no todos son espirituales. No todos son carnales. No todos son maduros. No todos son inmaduros. Pero miren lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 6. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como pastores? Instruir al niño. Está hablando del niño espiritual. Instruye a la oveja niña. Instruye a la oveja que es carnal. Instruye al niño espiritual. Porque el niño espiritual es carnal. Lo dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Entonces dice la palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere maduro, no se apartará de él. ¿Qué significa eso? Que hay que instruir. Y por eso los pastores estamos llamados para enseñar la palabra, para discipular a los hermanos, para discipular hermanos y abrir discipulados a nivel congregación, y que las ovejas puedan asistir voluntariamente a esos discipulados. Pero hay diferentes tipos de discipulados. Por ejemplo, el Señor hacía discipulados con los 12, con los 3 y con el 1. Porque hay diferentes tipos de grupos. Estaban los seguidores, estaban los 70, estaban los 12, estaban los 3 y estaba el 1. Hermanos amados, ¿eso qué significa? Que hay diferentes rangos de edades espirituales. Y entonces el pastor sabe, este es discipulado para líderes, para que todos los líderes que han sido llamados vayan creciendo y coman la vianda y el alimento espiritual. Pero este es corderitos para los niños espirituales, para hablarles de los tipos de bautismos, para hablarles de la salvación, de la regeneración, para hablarles de los 7 rociamientos, para hablarles de los 7 derramamientos, para hablarles de las 3 gracias del Padre, del Hijo y del Espíritu, para hablarles del tabernáculo. Exactamente. Pero ya para el maduro espiritual es otro tipo de alimento, porque ese ya ha crecido y necesita otra vianda. Entonces, hermano, váyase usted situando y ubicándose esta noche. Y hermano, mi deseo con todo mi corazón es que usted no es hacerlo sentir mal, sino que usted sea consciente. ¿Soy maduro o soy inmaduro? En mis actitudes, en mi actuar, en mi caminar delante del Señor, ¿cómo estoy? ¿Cómo reacciona usted ante los problemas? ¿Cómo reacciona usted ante las noticias? Y entonces usted se va a dar cuenta. Y sobre eso, hermano, pidámosle al Señor, porque todos estamos necesitados de crecer y de desarrollarnos en el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los ministros? Instruir, predicar, enseñar la palabra a diferentes grupos que tenemos dentro de la congregación. ¿Para qué? Para que vayan creciendo, se vayan desarrollando. Entonces, a la luz de la palabra, hermano, yo veo, usted sabe que cuando vemos mujeres a la luz de la palabra, son figura de la iglesia. Son figura de la iglesia. Y entonces nosotros tenemos que ver con los ojos espirituales la palabra, para poder entender que Dios nos está hablando por medio de figuras, por medio de sombras. Y entonces yo quiero hablarle en esta hora acerca de las 2 mujeres que se encuentran en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 25. Marcos capítulo 5, versículo 25. Fíjese que Marcos capítulo 5, hermano, pone y establece 2 mujeres. No es aquella novela que dice 2 mujeres y un camino, no. 2 mujeres. Y tienen similitud en muchos temas. Número 1, Marcos 5, 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Paremos acá. Una mujer de 12 años de flujo de sangre. Pero dice la Biblia, una mujer. Está hablando de una mujer hecha y derecha. De una mujer que, óigalo bien, que ya es madura. De una mujer que ha caminado en la vida, que ha tenido experiencia en la vida. Pero una mujer
que desde hacía 12 años padecía de flujo. Pero esa mujer tenía una característica. Tenía una enfermedad desde hace 12 años. Tenía flujo, óigalo bien, de sangre. Esa mujer había gastado todo lo que tenía. ¿Pero qué tenía? Flujo de sangre. Y luego entonces ese flujo de sangre, ¿qué representa? Representa contaminación. Mire lo que tremendo. Eso representa ese flujo de sangre, contaminación. Pero siempre en el mismo capítulo de Marcos, capítulo 5, hay una historia acerca de Jairo. Un hombre, hermano amado, que va a buscar a Jesús porque su hija de 12 años estaba enferma y estaba muy delicada. Y cuando Jesús va camino a la casa de Jairo, le sale esta mujer de 12 años que tenía enfermedad de 12 años de flujo. Y entonces Jesús se detuvo porque usted sabe que esta mujer tocó el borde de su manto, desprendió de él virtud. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y entonces se detuvo un momento. Y esa mujer se acercó con temor y dijo, Señor, yo porque estaba enferma. Es que de mí salió poder, de mí salió virtud. Y entonces usted sabe lo que dice la palabra. Acompáñeme. Marcos capítulo 5, versículo 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Pero hermano, la palabra lo dice, pero imagínese que eso llevó un tiempo donde esa mujer se presentó con Jesús. Y los minutos corrían y la hija de Jairo estaba entre la vida y la muerte, estaba grave. Cuando a usted le dicen, el vecino está grave, el familiar está grave, eso significa que su estado de salud es delicado, es complejo. Y entonces le dicen a Jairo, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Y entonces el Señor le habla a Jairo, le dice, no temas, tu hija duerme. Y entonces dice la palabra, acompáñeme por favor. Y versículo 38 de Marcos 5:38, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña, ojalá, óigalo bien, la niña no está muerta, sino que duerme. Dos mujeres, una mujer que tenía una enfermedad desde hacía 12 años y una niña que tenía 12 años. Entonces ahí vemos plenamente las dos etapas de la iglesia. La etapa madura en la mujer, ¿sí? Y la etapa inmadura en la niña. Esa niña estaba grave, algo le había sucedido en su cuerpo, que estaba batallando entre la vida y la muerte. Pero entonces dice que Jesús saca a todos y solo deja que sus padres le acompañen. Y entonces, hermano, toma la mano de la niña y le dice una palabra, talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Pero oiga esto, pero le mandó mucho que nadie lo supiese y dijo Jesús que le diesen de comer. Entonces paremos acá. Esta niña, una característica que tenía era que estaba enfermita y se había muerto. Pero Jesús puede discernir y le dice, denle de comer. O sea que esta niña representa a la iglesia inmadura, que en este momento no es palabra, que en este momento es melindrosa la palabra de Dios, que en este momento se están predicando, hermano, en promedio 15 prédicas, óigalo bien, o más de 15 prédicas semanales, hermano amado. Más de 15 prédicas semanales. Se están predicando, hermano, por lo menos en el Facebook del Ministerio Ven Señor Jesús. Y óigalo, hermano amado. Y hay mucho pueblo de Dios y muchas ovejitas de Shela, de Guatemala, de Escuintla, de México, que de repente no ven ni siquiera las prédicas ni en reprise, porque no les interesa la palabra. Porque su actitud es como esta niña que dejó de comer palabra. Y entonces cuando uno deja de comer palabra se enferma. Y entonces, hermano amado, esa enfermedad lo puede llevar hasta la muerte. Pero ahora hay otra mujer, siempre dentro del mismo capítulo de Marcos 5, que es madura, una mujer. Pero que esta mujer
estaba enferma. Y a pesar de que estaba enferma, ¿qué hizo? Se acercó a Jesús. Porque esta mujer representa a la iglesia madura, que ciertamente tiene batallas en el alma, tiene luchas en el alma, tiene batalla en el alma, tiene tentación en el alma. Pero ¿qué hace? Se acerca a Jesús, no se aleja, se acerca a Jesús. ¿Y qué hace? Toca el borde del manto del Señor, porque sabe que si toca el borde del manto del Señor, desprende de ese manto virtud, desprende de ese manto poder, y sabe que ese poder la va a liberar de su azote, sabe que ese poder la va a hacer libre de sus áreas, sabe que ese poder la va a hacer libre de toda contaminación. Entonces en Marcos 5 vemos dos mujeres, la madura y la inmadura. Vemos a la mujer madura que se acerca a Jesús y la mujer inmadura que muere, y que cuando Jesús la resucita, lo primero que le dice es: dele de comer. Entonces, hermano, empieza tú a ubicarte esta noche, porque el objetivo es que tú y yo nos ubiquemos. Amamos la palabra, deseamos la palabra, estamos comiendo el banquete. Nos dijo el salmista David: aderezas mesa delante de mí. Hermano, todos los días el Señor adereza mesa delante de nosotros. Pero muchas veces somos melindrosos espiritualmente. No nos gusta comer el alimento espiritual, que es la palabra bendita. Y hermanos, el alimento espiritual, porque Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Mire, hermano, perdone, pero qué rico es comer pan. Hermanos amados, tipo 10:30, 11, un cafecito y un panito, qué rico. Tipo 5 de la tarde, y máximo cuando está lloviendo, con aquellos días que están con mucha lluvia y con mucho frío, qué rico, hermano, un cafecito caliente y con un panito, qué rico. Entonces, hermano amado, Jesucristo es el pan de vida. Qué rico es comernos el pan de vida todos los días. Por eso, dentro de la oración al Padre Nuestro, ¿sabe qué dice? El pan de este día, dándolo hoy. Porque todos los días debemos de comernos el pan espiritual de Cristo. Bendito y exaltado sea el nombre del Señor. Hay otras dos mujeres. Una que representa la madura y otra que representa la inmadura. Usted se va a ubicar esta noche. Yo me estoy ubicando esta noche. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Nombre: Marta. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. O sea, Marta y María. Pero Marta, mire qué hacía Marta. Se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Oiga las palabras de Jesús. Solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces paremos acá, hermano, y desgranemos la mazorca, como decimos aquí en Guatemala. ¿Sabe qué significa eso? Que hay dos mujeres, la madura y la inmadura. Servir a Dios no es nada malo, todo lo contrario, es una bendición. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Que sirve a Dios, sirve y sirve, que por ponerle, óigale, toda la atención, todo el foco, todo su esfuerzo al servicio, deja por un lado su intimidad, deja por un lado su relación, deja por un lado ese momento a solas con el Señor. Y entonces vemos pastores, me incluyo en la canasta, que vamos, venimos, hacemos programa de radio, programa de televisión, a las cárceles, a los hospitales, ayuda, prediquemos en el parque, prediquemos aquí, prediquemos allá, hagamos este evento, lo otro. Y estamos tan metidos en el quehacer ministerial que olvidamos
que lo más importante es estar a los pies del amado, estar en intimidad con el amado. O sea que entonces tiene que haber un equilibrio, porque muchas veces solo hacemos y no tenemos una relación y descuidamos esa relación con el Señor. Le damos más importante al ministerio que al tiempo con el Señor. Le damos más importante a las actividades semanales, quincenales, mensuales, que a estar tiempo metido con el amado. Le damos más importancia, hermano, a la agenda del planificador de la semana o del mes, de los servicios y de las actividades ministeriales, que al tiempo con el amado. Ahora que hable de los ministros, incluyéndome en la canasta, hablemos de los líderes, hablemos de las ovejitas. Pastor, ¿en qué le puedo servir? Pastor, póngame a cuidar carros. Y entonces está más hablando con el hermano del partido del Barça y del Real, del partido de la Juventus, del partido de los Tigres del Azteca, del partido, hermanos amados, óigalo bien. Y dejamos, hermano, de oír la palabra del Señor. Los hermanos que están en el parqueo, que estaban en el parqueo antes del confinamiento, pero con el oído en la palabra. ¿Por qué? Le damos más importancia al servicio, al qué hacer, a esto, a la actividad, aquí, allá. Y descuidamos la intimidad con el amado. Entonces, hermano, terminamos turbados y afanados como Marta. Marta, hermano, bienvenido Jesús al discipulado, hermano, qué bendición. Jesús llegó a Betania y ahí estaba Marta, María y Lázaro, que eran sus amigos. Lázaro se iba a jugar fútbol cuando Jesús entraba a predicar la palabra y se llenaba, yo me imagino, déjeme pensar, se llenaba la casa y Jesús discipulando y hablando, hermano, del amor, de la gracia del Señor, de los misterios del reino. ¿Y sabe qué hacía Marta, hermano? En la cocina, preparando el chocolatío, preparando el atol, preparando, hermano, las enchiladitas, preparando todo. Afanada y turbada. Pero ¿sabe qué hacía María? La madura, a los pies del amado, oyendo la palabra que salía de la boca de Jesucristo. Y por eso Jesucristo dice, pero una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Yo no vengo esta noche a juzgarte, pero sí, hermano, te traigo esta carta del Señor para tu vida. ¿Cuánto tiempo a solas pasas tú con el amado? ¿Cuánto tiempo, hermano, disfrutas de la presencia del amado? ¿Cuánto tiempo disfrutas y anhelas, hermano, estar en su presencia? Como David dijo, mejor es estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. ¿Cuánto tiempo tú anhelas estar ahí buscando, contemplando su rostro, su presencia? ¡Qué hermoso! ¿O te dedicas solo a servir, a hacer, venir aquí, allá, actividades y tu agenda está llena en el Señor, pero no tienes tiempo para el amado? La iglesia madura busca la mejor parte. La iglesia madura está atento a los pies del amado, tiempo de adoración, tiempo de búsqueda de su rostro, tiempo de oír la palabra que sale de la boca de Dios, tiempo de estar atento a la voz del Espíritu Santo, tiempo de oír la instrucción del Espíritu. Está atenta la amada, la que está a los pies, porque busca la mejor parte. Oye esto, busca la mejor parte. Busca estar a los pies del amado. Entonces, la iglesia madura a los pies del amado. La iglesia madura solo servir, servir, servir y nunca se sienta a oír la palabra. Por eso, hermano, cuando nosotros estamos predicando, de repente, óigalo bien, los servidores oyendo la palabra. Adelante, el grupo de alabanza, adelante, oyendo la palabra. Pero uno a veces se da cuenta, en muchas congregaciones, iglesias, cuando el pastor empieza a ministrar, todos los de alabanza salen a la calle. Vamos a ir a la tienda, pastor, a comprar risitos, a comprar ahí. No, eso no es así. Es cuando ellos tienen que estar al frente escuchando la palabra del Señor. Porque son la tribu de Judá. Bendito sea el nombre del Señor. Hay otro grupo. Otras 2 mujeres que representan a la iglesia madura y a la iglesia inmadura. Ruth, capítulo 1. Porque estamos hablando de la iglesia madura.
Ruth capítulo 1. Y entonces estamos utilizando, hermano amado, diferentes figuras, mujeres a la luz de la palabra, que representan o que son figura de la iglesia madura y de la iglesia inmadura. Ruth capítulo 1, versículo 8. Mire, una familia. Número 1, el esposo se llamaba, según lo que dice la palabra, Elimelech. Tenía una mujer que se llamaba, o esposa, Noemí, y 2 hijos, Malón y Kelión. Vino el hambre, no habían fondos disponibles, las cuentas bancarias a cero. Elimelech, sin consultarle al Señor, se va al norte, se va a Moab, deja la tierra de Belén de Judá y se va al norte, a Moab. Y sabe que lo más tremendo, llega al norte y, hermano, sucede un trabajo, una empresa, sus hijos, y de repente muere Elimelech, muere Malón y Kelión, que ya se habían casado en Moab. Uno se había casado con una mujer llamada Ruth y el otro se había casado con una mujer llamada Orfa. Y entonces Noemí, al ver que se quedó viuda y se quedó sin hijos, entonces, ¿qué es lo que ella hace? Le dice a las 2 nueras, bueno, son jovencitas, hagan su vida, son guapas, son hermosas, tienen juventud, regresen a sus casas, yo no les puedo dar nada. Yo me regreso a Belén de Judá. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Una llamada Orfa, ni lenta ni perezosa, dijo, yo me regreso. Y se regresó para su casa. Voy a hacer mi vida nuevamente con alguien. Pero hubo una que le dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Yo quiero estar contigo. Y esa mujer se llama Ruth. Y sabemos todos la historia de Ruth, que llega después a los que regresan a Belén de Judá, espigan los campos de Booz, y el pariente más cercano tenía que redimir a la viuda. Y fueron a buscar al pariente más cercano y no la quiso redimir. Entonces el siguiente era Booz, el hombre de haciendas. Y Booz redimió a Ruth y la hizo su esposa. Cómo después de tener una situación frustrante, una situación y una vida difícil, ahora llega a ser la esposa del hombre que tenía hacienda, del hombre millonario de ese pueblo, de ese entonces, porque aprendió a sujetarse a la voz de Noemí, su suegra. Y aquí hay una figura preciosa, usted la ha escuchado. Noemí representa al Espíritu Santo. Y Ruth representa a la iglesia que oye la voz, a la iglesia madura que oye la voz del Espíritu, que se enamora del Dios de Noemí. O sea, que se enamora de ese Dios poderoso y grande. Entonces, hermano, Noemí es el Espíritu Santo y Ruth la iglesia que no, óigalo bien, la iglesia que no voltea para atrás, la iglesia que sigue a Noemí, la iglesia que no apostata de la fe, sino que la iglesia que tiene puesta la mirada en el autor y consumador de la fe, la iglesia que tiene puesta su mirada en Cristo, la iglesia que camina a través de la guianza del Espíritu. Esa es Ruth, la mujer madura, la mujer que sabe oír la instrucción de Noemí, la mujer que sabe oír la instrucción del Espíritu Santo. En este tiempo el Espíritu Santo, nuestro consolador, el cual nos guía a toda verdad, está y nos está cuidando y nos está trabajando y nos está formando. Porque para eso descendió el Espíritu Santo. Fue necesario que el Dios visible llamado Jesucristo ascendiera para que el Dios invisible descendiera. Y hermano, no, Cristo con sus discípulos estuvo afuera de sus discípulos. Hermano amado, hasta que sopló en ellos el Espíritu. Pero óigalo bien, ahora nosotros tenemos adentro al Espíritu de Cristo y al Espíritu Santo.
El Dios invisible vino y se metió adentro de nosotros. Está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros y debajo de nosotros el día que nos presente ante el amado en el episinagogue, en el culto, de la unión de dos campamentos, en esa reunión preciosa y gloriosa. Entonces, hermanos, Ruth, la iglesia madura, que en medio de una situación difícil, que en medio de un panorama incierto, bueno, voy a acompañar a mi suegra, pero no sé cómo nos va a tocar, porque pues ella allá dejó sus propiedades o las vendió, se vinieron para Moab, estuvieron varios años acá y ahora regresa, en teoría, con ojos naturales, fracasada, destruida, frustrada, viuda, sin hijos y con una nuera. Pero Ruth no se imaginaba el futuro que Dios tenía para ella. Ruth no se imaginaba que los planes de Dios a favor de nuestras vidas son para bien y no para mal. Pensamientos de bien y no de mal a favor de nosotros, lo dice Jeremías. Yo no sé cómo esté tu vida. Si tú ves tu futuro incierto, si tú tienes problemas en tu presente y estás viendo tu mañana, tu futuro incierto, déjame decirte que aunque tu futuro sea sombrío, sea incierto, Dios tiene pensamientos de bien a favor de tu vida, porque Dios es Dios. En Él no hay sombra de variación alguna. Y Él tiene pensamientos de bien a favor de tu vida y de los tuyos, y a favor de mi vida, y a favor de los míos. ¿Qué quiere entonces el Señor? Que aprendamos a oír la voz del Espíritu y que aprendamos a caminar creyéndole a Dios. En este tiempo caminamos por fe y no por vista. Aunque no veamos nada, aunque el futuro sea incierto, el mañana sea incierto y óigalo bien, hermano, sombrío. Nosotros caminamos creyendo por fe, no por vista. Sin embargo, Orfa es la iglesia inmadura. La iglesia que se da la vuelta y regresa. La iglesia que cuando ve problemas, que cuando ve dificultades, la iglesia que cuando ve que la situación está difícil, regresa al mundo, regresa nuevamente a su vana manera de vivir, regresa nuevamente oiga esto, a contaminarse y otra vez a pecar y a hacerse esclavo del pecado. Regresa otra vez, hermano, a su vida antigua. No, hermano. Este es un llamado para tu vida y para mi vida, para que nosotros pongamos la mirada en el Señor y caminemos, óigalo bien, en la voz del Espíritu, oyendo la voz del Espíritu, oyendo la voz del Espíritu. La iglesia madura, Ruth, la iglesia inmadura, Orfa. Y para terminar en estos minutos, en estos 4 minutos que me restan, Génesis 29, 26. Génesis 29, 26. Génesis capítulo 29, versículo 26. Dice, y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Y dijo Labán a Raquel, su hija, su sierva, Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea y sirvió a Labán aún otros 7 años. Aquí hay un hombre que tiene hacienda llamado Labán, que tiene 2 hijas. Tiene a Raquel y tiene a Lea, 2 hijas. Y viene Jacob a esta tierra y entonces le cuenta su historia, porque Jacob venía huyendo de su hermano. Y entonces le dice, yo voy a trabajar en tu hacienda, pero me gusta tu hija. Y entonces se enamora, óigalo bien, de Raquel. Pero Raquel era la hermana menor, porque Lea era la hermana mayor. Y usted sabe la historia, que esa noche, que entonces Jacob creyó que en su recámara estaba la mujer que él por 7 años había trabajado, llamada Raquel. Pero Jacob, pueda que no se haya dado cuenta, pueda que sí, pero durmió con una mujer creyendo que era
Raquel y al día siguiente se da cuenta que era Lea. Y entonces viene Jacob muy molesto y le viene a reclamar a Labán y le dice: ¿cómo es posible? Yo trabajé 7 años, pagué mi dote, pero lo pagué ¿por quién? Por Raquel, no por Lea. Y tú me das a Lea. Entonces en momento, es que aquí hay una costumbre. Y la costumbre es: no podemos dar a la pequeña si antes no damos a la mayor. Así que 7 años trabajaste, aquí está Lea. ¿Quieres a Raquel? Trabaja otros 7 años. Mire qué tremendo. Trabaja otros 7 años. Entonces, ¿qué sucedió acá? Que quien le dio, óigalo bien, Labán le da a quien, a la madura. Se le da a Lea. Entonces, bueno, ahí hay una figura preciosa. Porque usted sabe que Jacob representa en esa figura a Cristo. Y dice la palabra que Cristo venía por las ovejas de su padre, el pueblo llamado Israel. Sin embargo, hermano, usted y yo estamos en la historia. Porque entonces, ¿qué sucedió? Vino Cristo a trabajar y a dar su vida por Israel. Pero Israel endureció su corazón. Y entonces le dieron a la otra. Le dieron, óigalo bien, a Lea. Y Lea, ¿quién es? En ese ángulo es figura de la iglesia. Porque Cristo venía por Raquel, que es figura de ¿quién? De Israel. Pero le dieron a Lea, le dieron a la iglesia, desde ese ángulo. Entonces, le dieron a la madura, le dieron a Kea, que hermano, porque la iglesia está llena de gentiles y judíos que han creído en Jesucristo. Y entonces les dieron a Kea, hermanos amados, y la salvación para nosotros fue un gozo precioso y hermoso y una gran bendición. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, nosotros por el endurecimiento de Israel se abre un misterio, dice el apóstol Pablo, que en este momento dice, el misterio es que Israel endureció su corazón para que toda la gentilidad entrara, hasta el último de los gentiles, dice la palabra. Entonces, hermano amado, gracias a que Israel endureció su corazón, ahora tú y yo tenemos esta salvación bendita, porque hemos creído en Jesucristo, nuestro autor y consumador de la fe. Termino diciéndote, ¿eres del grupo de los maduros? ¿Eres de la iglesia madura? ¿O eres de la iglesia inmadura? Del grupo de los inmaduros. Hermano, tus acciones, tus frutos, tu caminar, tus actitudes van a demostrar si eres maduro o si eres inmaduro. Pero solo, hermano, te recuerdo este versículo y termino. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, porque el Señor viene por una iglesia madura. El Señor viene por una iglesia madura, no por una niña. Pidámosle al Señor que nos ayude para que, hermano, empecemos a caminar agradándole y para que empecemos a caminar de una manera diferente y para que con nuestras acciones, con nuestros hechos, con nuestro testimonio, reflejemos la madurez, la madurez. El que es maduro va a buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El que es inmaduro se va a ir a revolcar en el pecado y a darle rienda suelta a su carne. El que es maduro va a caminar agradando al Señor. Enoc caminó con Dios. El que es maduro, el que es inmaduro, no va a caminar con Dios. Que esta sea una noche para que tú y yo meditemos en la palabra y le pidamos al Señor que nos ayude y que nos auxilie. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, gracias por hablar a nuestras vidas, porque tú vienes por una iglesia madura. Te rogamos, te suplicamos y te pedimos, Padre bendito, que nos ayudes a caminar y como el apóstol Pedro lo decía, que nosotros crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Hijo,
y que caminemos, Señor amado, agradándote y que busquemos la madurez espiritual en nuestras vidas. Porque, Señor, somos árboles y dice la palabra que por nuestros frutos seremos conocidos. Por sus frutos os conocerán, dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser maduros, a buscar la madurez en el Espíritu, a actuar, Señor, pero primeramente agradándote en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de caminar. Transforma nuestro pensar, Señor. Transforma nuestro pensar, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Padre, y que busquemos la madurez, puesta la mirada en el autor y consumador de la fe, no en los hombres, sino puesta la mirada en Cristo y deseando comer el alimento sólido para nuestras vidas, el alimento que nos edifica, Señor amado, en el nombre de Jesús, buscando la santidad y perfeccionando la santidad en el temor tuyo, Padre. Que el temor tuyo, Señor, esté en nuestros corazones para apartarnos del mal. Bendice a tu pueblo, bendice a los amigos que nos ven desde Canadá hasta, Señor, Chile, y cada necesidad la ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga, el Señor te guarde y el Señor te ayude para seguir adelante, pueblo del Señor. Bendiciones.